no se debería contorsionar la palabra para que demostrase lo que dices, ¿no? Como lo que a menudo sucede en la religión. Es hora de bailar, gente celestial. La religión, la Biblia, Dios, Jesús. Por supuesto, solo hablaré de las religiones basadas en la Biblia y no del Corán o de la Torah. No entraré en eso. No tengo experiencia con esas religiones, no voy a hablar de ellas. Ahora sí, la Biblia, la original, no sus spin-off raros o su fanfiction nerd. También es bastante claro que esta condona a los homosexuales, ¿no? Todos las hemos escuchado. La historia de Sodoma y Gomorra, que a causa de ella viene la palabra sodomía y sodomita, cuando Dios se lo dice directamente a Moisés y a su pueblo, y otros versículos donde lo condena de manera muy explícita, como Corintios 6:9, Timoteo 1:10, Reyes 14:24 y Romanos 1:27, ¿no? Todos los hemos escuchado. Bueno, pues quizá no de manera tan explícita, e iré explicando lo extraño que es esto, versículo por versículo. Y también mencionaré por ahí otras cosas por las que Dios sí que te condena, que a mi parecer son ridículas y nadie hace nada. Ay, esta se me antojó un churro. Primero, y algo que siempre me ha molestado, ¿por qué la palabra sodomita se ha equivalido a homosexual o a anal? En la historia de Sodoma y Gomorra no se menciona nada parecido a ello. Quizás implica si haces un poco de gimnasia mental, pero yo me concentraría más en la parte de la violación. Para aquellos que no la han leído, he aquí mi interpretación. En un pueblito llamado Sodoma, pasan dos ángeles que van de viaje. El señor llamado Lot los recibe en su casa por la noche. Quédense en mi cantón, enjuáguense las patas y duérmanse un rato. Ya siguen mañana. Ellos le dijeron, no, ¿cómo crees? Dormimos aquí en la calle. Ah, mamoncitos, dijo Lot, tengo un banquete. Échenle. Y los ángeles aceptaron quedarse esa noche. Pero antes de dormirse, todo el pueblo de Sodoma llegó a su casa así de... güey, no nos gustan los forasteros o algo así. Los vamos a matar. Lot dijo, no mames, mejor les doy a mis dos hijas vírgenes y hagan con ellas lo que quieran, pero no a mis invitados que ni conozco. Y los sodomitas dijeron, no mames, ¿qué pedo con este güey? Te va de peor, cabrón. Y lo atacaron, pero los ángeles lo protegieron, dejando ciegos a las personas. Lárgate de aquí, güey. Literalmente lloverá lava. No mires para atrás. Le dijeron los ángeles a Lot. Lot juntó a su familia y le dijo a sus yernos, vámonos, literalmente lloverá lava. Y los yernos así de, ¿qué pedo? Ya la estoy chingando. Entonces Lot, su esposa y sus dos hijas se fueron corriendo mientras en Sodoma y Gomorra literalmente llovió lava. Su esposa, por tonta asumo, miró para atrás y se volvió estatua de sal. Recuerda, Dios te asesinará por voltear cuando te dice que no lo hagan. Al final, como las dos hijas se quedaron solas, sin esposos y sin mamá, deciden emborrachar y violar a su padre. Solo para tener descendencia. Fin. Estas son las personas que Dios decidió salvar por sobre todo el pueblo de Sodoma. Ahora, esta historia es un montón que considerar, pero quiero que pienses, ¿en qué momento los sodomitas dijeron algo como de, ay, por cierto, somos gay? En ningún momento le dijeron a Lot algo como de, te voy a joder el culo, blanquito. Eso es algo que siempre me molestó al respecto. Lo único que se dice de ellos es que habían cometido pecado gravísimo y que no había ni 5 justos. En capítulos anteriores te cuenta cómo derrotaron algunos pueblos en guerras. Entonces, ¿el pecado gravísimo es genocidio? ¡El día del juicio ha llegado! Vamos, ¿quién no se ha echado 1 o 2 genocidios? Si Dios lleva como 3 el gamer, qué pentakill ni qué nada, esos son números de novatos para él. Pero bueno, si el pecado fuera ser homosexual, lo diría explícitamente, ¿no? Hay gente que dice que cuando el pueblo se acercó a la casa de Lot, al preguntarle a Lot que los dejasen conocer a sus huéspedes, lo hacían con intención sexual. ¿Qué? Y no es por ceder en este punto,
Pero esto apoya la teoría de que para Dios lo peor eran las relaciones abusivas y sin consentimiento, pues no creo que todo el pueblo se haya presentado solo para ligárselos como homosexuales y al primer indicio de resistencia decidieran matarlos. Eso no me suena como la mejor técnica para ligar, pero bien, podría ser la razón por la que no tengo novia. Me hace falta un poco de amenaza, quizá. ¿Por qué está fuera la policía? Y ahora va Reyes 1, 14-24. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y con los pecados que cometieron, los provocaron a celos más que todo lo que habían hecho sus padres. También se edificaron lugares altos, piedras rituales y árboles de acera, en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También había en el país varones consagrados a la prostitución ritual, e hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Ok, creo que esto es claro que habla con respecto a la manera de venerar al Señor, pues en versículos anteriores habla respecto exactamente eso. Habla sobre cómo Dios estaba decepcionado de cómo Jeroboam habla sobre cómo Dios estaba decepcionado de cómo había tratado a los mandatos del Señor. Cuando su esposa fue a hablar al Mesías Ahías, porque su hijo estaba enfermo, Ahías habló en nombre de Dios. Al contrario, has hecho lo malo más que todos los que te han precedido, porque fuiste y para provocarme a ira, te hiciste otros dioses e imágenes de fundición, y a mí me diste la espalda. Dios al final mató a su hijo. Dios te matará si tu padre hizo algo malo. Pero el punto es de que se habla sobre los ritos y símbolos forjados por dioses erróneos y de maneras equívocas de venerarlos. No es sobre, en tu ciudad habrá otros símbolos a otros dioses, veneraste y hiciste imágenes a sus nombres y dejaste que llegasen los homosexuales, porque realmente no funciona, ¿o sí? Y vean cómo especificó varones, entonces, incluso si fueran homosexuales, no hay nada contra las lesbianas. Curioso. Ahora pasaremos a los próximos dos versículos. Corintios 1, 6, 9, Timoteo 1, 1, 10. ¿Por qué taclar estos dos al mismo tiempo? Bueno, básicamente porque ambos presentan el mismo extraño problema, porque aunque sus traducciones modernas sean algo parecido a ¿ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen al engaño, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Como es también sabido que la ley no está hecha para el buen ciudadano, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrílegos y profanadores de lo sagrado, para los parricidas, los matricidas y los asesinos, para los lujuriosos, los homosexuales y los que trafican con personas. Estos dos fueron escritos por San Pablo y su discípulo, por lo que usaban el lenguaje de griego antiguo de la variante ático. En el primero, Corintios, se usan las palabras malakoi y arsenokoita. En el segundo, Timoteo, se usa solo arsenokoita. Perdón si alguien es griego y está escuchando cómo pronuncio estas palabras, porque seguro las estoy destazando. Uno dudaría si sabe lo que está diciendo. Pero bueno, ambos se tradujeron como homosexuales. Pero en revisión retrospectiva, parece que ninguno de estos dos significa realmente eso. Primero, mencioné el idioma en el que estaban escritos porque, como todos sabemos, los griegos eran super gay. Veían el deseo sexual como algo natural e incluso celebrado. Algunas escuelas del pensamiento griego amaban tanto a los hombres que se volvían machistas. Y todos sabemos que los machistas son los más jotos. Para empezar, el más simple de los términos, malakoi, significa muy literalmente suave. En la misma Biblia se utiliza para describir ropajes delicados y suaves de seda.
también se ha utilizado para hacer metáforas de hombres débiles o indisciplinados. Además de que los griegos tenían la perspectiva de que un afeminado era más como alguien que se la pasaba mucho tiempo con las mujeres, y era entendido que tenía mucho coito con ellas. Sí, los antiguos griegos pensaban que tener sexo entre hombres era masculino y tener sexo con mujeres femenino. Te daré unos segundos para que reconsideres toda tu puta vida. Entonces parece que homosexual no es, y afeminado, como el concepto actual, tampoco parece. Por su parte, el término arsenocoita es uno que no aparece en ningún lado antes de esos 2 versículos de la Biblia. Es decir, parece que Pablo, como buen sodomita, se lo sacó del culo. Y sí, sus partes vienen de palabras reales en el griego antiguo. Arsen significa varón o varones, y coite significa cama o un eufemismo para el sexo. Pero, si uno iba a usar términos en griego para describir homosexuales, ¿por qué no usó uno de los numerosos términos que parecen significar, de manera más fácil y clara, las relaciones entre hombres? Como aquellos 5 que citan todos los autores: Paidesteres, Palakos, Kinaidos, Arrenomanes, Paidotóforos, Fósforos. No busqué cómo pronunciarlos correctamente. Eso me hubiera quitado otras 2 horas de Skyrim. No tengo idea de lo que está diciendo aquí. Pero ya hablando en serio, de los 5, por todo lo que me gasté intentándolo, créeme, mucho, solo pude encontrar vagamente el significado de 2 de ellos. Discúlpame, solo soy un tipo con internet. Aunque hay artículos científicos con 1000 recursos citados que los usan con mucha confianza, parece que tendré que confiar en todas sus citas bibliográficas, porque me es imposible buscar más a fondo de todo lo que ya hice. Y los libros no son gratis, soy pobre. El punto es que, aparentemente, hay muchos términos para describir conducta homosexual que no es arsenocoita. E incluso en futuros usos de la palabra, se usa más en contextos de zoofílicos, violadores, ladrones y adulteritas, no en contextos definiéndolo o que solo hablen de sexualidad, por lo que autores más listos que yo lo han definido más como aquel que tiene relaciones abusivas, según leemos sus intenciones y el contexto a su alrededor. Y hay gente que dice que el griego bíblico es único, aunque en teoría no tendría por qué ser distinto al griego ático, que está muy bien documentado. Era el griego elegante, como lo es el español del Quijote o algo así. Pero también parece que se puede entender perfectamente con griego koine, que es el griego palurdo, el casual, como el español de España. Me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla. Pero si se puede entender sin problema con el griego palurdo, no podría ser tan distinto, ¿no? Aún así, Pablo se sacó del culo el término que no aparece en ninguna parte, ni siquiera entre todas las palabras refinadas del griego ático. Y me parece tan tramposo, porque si eso aplica, yo puedo decir que cualquier palabra significa lo que yo quiera, porque es griego distinto. Podría ser que arse ahora fuera culo, no fuera no, y coite lame, para que arsenocoita signifique aquel que no le lame el culo a su homie. Y ahora de súbito no comer trasero entre panas es un pecado. Comparte esto con tu mejor amigo para que reciba mensajes mixtos. Ahora, si estamos jugando el juego de adivinar, quiero que en la siguiente conglomeración de palabras intentes ver la que parece fuera de lugar. ¿Ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen al engaño. Ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los abados, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí se entiende, ¿no? Es como decir, considero entre las cosas buenas ayudar a tu vecino, Buenas tardes, mi nombre es Rosen. donar a la caridad escupirle a ancianas. y cuidar perritos. No tiene demasiada relación. Y bueno, sigue sin haber mención de las lesbianas. Ustedes sigan, amigas, todo bien por aquí. Nos movemos ahora a Levítico 18:22 y Levítico 20:13. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. O quizá, no te acostarás con un hombre como uno se acuesta con mujer, es una abominación. O puede ser, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es una cosa aborrecible. El punto es que...
Y a la gente le gusta tomar ese versículo para decir, ¿ves? Tiras al infierno. Cuando, bueno, no te dan todo el contexto en el que se encuentra la cita. Todo el libro de Levítico es básicamente reglas que Dios le dice a Moisés, encomiendas y leyes que le da a seguir a él y a su pueblo. Para quien no lo sepa, el pueblo de Moisés es lo que hoy consideramos la religión judía. Entonces, este versículo, como todos los que están a su alrededor, son reglamento para el pueblo judío. Ahora, muchos dirán que sí, se lo dijo a los judíos, pero él quiso decir que era para todos. Y yo te diré, ajá, pero me parece extraño que el castigo es, en todas las versiones que encontré, ser cortado de entre su pueblo. Es raro porque, primero, he aquí una lista de pecados que conllevan al mismo castigo que, entre comillas, ser homosexual. Comer sangre, comer carne de más de 3 días, consultar a divinos o hechiceros, discriminar a extranjeros, recoger el fruto de tu viña que se cayó al suelo, tener sexo con, o ver desnuda a, una mujer menstruando, degollar a un bovino y no ofrecerlo de ofrenda a Jehová. Si has hecho cualquiera de estas cosas, eres tan malo como un homosexual y debes ser cortado de tu pueblo. Y se dice que esto significa irse al infierno. ¿Por qué estos serían irse al infierno cuando hay otros pecados más graves cuyo castigo es directamente la muerte? Como maldecir a tus padres, acostarse con tu suegra, nuera o las dos al mismo tiempo, follarse a un animal, recurrir al espiritismo o evocar espíritus de muertos. Y es raro que estos, que en cualquier contexto se vuelvan más severos, tengan como castigo la muerte y no el infierno, ¿no? Entonces quizás ser cortado de tu pueblo significa ser cortado de tu pueblo. Si haces alguna de estas cosas, no puedes ser judío, supongo. Y o sea, ser cortado de tu pueblo implica que es para un pueblo, ¿no? No creo que lo quiten de todos los pueblos que existan en la humanidad, ¿sabes? Y es que ni siquiera queda del todo claro que realmente se trate de solo homosexuales, sino que dado que es el libro sobre cómo llevar los ritos en general, sobre cómo exactamente hacer el sacrificio de expiación y todas esas cosas en el Arca de la Alianza, que nadie ha encontrado, por cierto, se cree que hacía referencia a los prostitutos sagrados que existían en rituales paganos, pues a lo largo de todo el libro se hacen instrucciones explícitas sobre cómo llevar la expiación, la santificación y de cómo ofrecer sacrificios según cada pecado. Además, en el segundo versículo, 20:13, se hace gran referencia a Moloch, se hace gran diferencia y los sacrificios que se hacían en su nombre, donde se ofrecían relaciones sexuales en nombre de sus dioses. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere su simiente a Moloch, que diere su simiente a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y recortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Entonces, ¿no sería raro que ahora, en 2013, hablara solo de homosexuales? Y si ambos hablan solo de los gays, ¿por qué se repetiría? ¿Por qué sería el único estatuto que Dios repetiría como merecedor de ser cortado de tu pueblo y también la muerte? Y parece ser que la palabra que se usó en Levítico 18:22 se refiere al prostituto, no explícitamente a sexo. En conclusión, si quieres seguir comiendo sangre, discriminando a extranjeros o tener relaciones con tu novia en sus días, deja ser a los homosexuales o prostitutos sagrados a los que no son judíos. Ya los judíos sabrán si querer aún así a sus hijos homosexuales o poner la cara de Pikachu sorprendido cuando los encuentren colgados en su habitación. Ryan pensaba que no iba a cambiar, pero ahora aprendió que con el poder de Jesucristo puede tener una nueva vida. Ay, por cierto, todavía no se dice absolutamente nada de las lesbianas. Así que adelante, mis amigas lesbianas, ustedes sigan nomás. Finalmente, Romanos 1:27. Profesándose sabios se hicieron fautos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza.
De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la distribución que corresponde a su extravío. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Primera mención de las lesbianas. ¡Woo! Sí, aquí parece bastante explícito. Después de todo este tiempo, de todos los demás teniendo interpretaciones distintas, siendo tan explícito. ¡Un momento! ¿Qué es eso de que Dios los entregó a la inmundicia? ¿Dios los dejó ser pecadores? ¿Dios les disparó con su rayo homosexualizador? Admira, Perry el ornitorrinco, mi rayo homosexualizador inador. Es la misma situación a la de las plagas de Egipto. El rey de Egipto no deja ir al pueblo de Moisés porque, al menos en varias ocasiones, Dios endurece su corazón. Al final de la sexta plaga de las úlceras, se dice explícitamente que Dios endureció su corazón. A veces solo le advierte a Moisés que eso hará, a veces el faraón endurece su corazón solo, pero aquí se establece que es Dios la causa del endurecimiento de su corazón. Ningún teísta contradice esto, sin embargo, lo justifican. Ay, es que el faraón era malvado y las personas no se oponían a sus malas acciones. Oh, es verdad. Si tan solo todo ese ganado se hubiera rebelado contra el faraón, si tan solo todos esos primogénitos, literalmente niños y bebés, se hubiesen rebelado en contra del faraón, no hubieran muerto. ¡Qué estúpidos! ¿Cómo no se les ocurrió? Pero bueno, recuerden niños, Dios te matará si tu superior es malo, seas ganado, esclavo o niño. Entonces, ¿Dios los convirtió en gay? Eso parece. Suena aquel castigo de no glorificar a Dios y en su lugar venerar cosas como aves, cuadrúpedos y reptiles es volverse gay. ¡Oh, el horror! Supongo que es por esto que muchos cristianos creyeron que la plaga del SIDA era castigo por ser homosexual, aunque irónicamente parece castigo por maltratar animales. Además, más abajo dice: te han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales y crueles y sin misericordia. Lo cual no suena a un homosexual, ¿o sí? Suena como a alguien que hace cosas terribles, inmundas, crueles y desobedece a sus padres. No, espera, ¿qué carajo significa esto? ¿Relaciones homosexuales? ¿Por qué no? En la naturaleza, en las creaciones de Dios, gran cantidad de especies de animales que son homosexuales. No tan solo de machos a machos, también de hembras a hembras. Ahí están las lesbianas. Y no a manera de disfrute sexual o tentación del diablo, por razones evolutivas, por razones reproductivas, por razones naturales, tal como Dios los creó aparentemente. Y el diseño de Dios es perfecto. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones contra la naturaleza? ¿Por qué si la homosexualidad femenina se considera contra la naturaleza, no se menciona en ningún otro lado de toda la Biblia? Se mencionan más las relaciones fuera del matrimonio. ¿Son esas las innaturales? ¿O las que son con animales? ¿Acaso esas son innaturales? Son más innaturales que las homosexuales. Muy pocas especies tienen relaciones con especies ajenas a las propias, pinches furros. ¿Son las relaciones innaturales las incestuosas? ¿Entre animales? No, pero estas fueron muy detalladas como aborrecibles en la Biblia, como cuando tienes sexo con tu padre borracho, como cuando las hijas de Lot, las personas que Dios eligió para ser salvadas, violaron a su padre, o como cuando tienes sexo con tus hermanas. What are you doing, step bro? Así como Caín, Abel y el otro fueron orillados a practicar para dar descendencia y mantener la población en el mundo. Sí, nadie recuerda tu nombre, a nadie le caes bien, Seth. Y además, ¿qué es eso de actos vergonzosos? ¿Por qué antes dice relaciones y ahora dice actos vergonzosos? ¿Cuándo ha sido el sexo un acto vergonzoso? Quizás solo decía que Dios no quería que los hombres se lamieran las patas entre ellos, participasen en bondage salvaje o en roleplay de delfines, pero Dios no condena realmente el anal o el roleplay de delfines. ¿Realmente debemos creer que actos vergonzosos es solo que hombres tengan sexo entre ellos? Esta mierda es tan vaga. ¿Por qué no puedo sencillamente decir no matarás? 11º mandamiento, no le meterás tu pichula a otro hombre. 12º, no te pondrás una aleta de plástico, te meterás a la tina y en lugar de gemir dirás
Ahí está. Nada de esa mierda de actos vergonzosos. Porque es que Dios es 1000 veces más explícito con los ciclos de las cosechas que con algo que potencialmente enviará al 4% de las personas al puto infierno. ¿Quién por aquí ha dejado de cosechar al 7º año? Todos los granjeros en necesidad ahora son pecadores. ¿Debo agregarlo a la cuenta? ¿Y dónde está el año 50 de jubileo? ¿Dónde está mi puto jubileo? Perdón. Cada vez que hablo de religión, me voy por estas tangentes, porque siempre me ha parecido que el libro por el que mucha gente se rige es muy vago. Pero si hay algo que tomar en cuenta para que decidas, tú como cristiano, si respetas a los homosexuales, o si tú eres un homosexual o bisexual que cree en la Biblia y en la palabra del Señor, por alguna razón. Tomemos en cuenta la siguiente reflexión por el mismo sodomita que acuñó Arseno Coita. San Pablo, en Corintios 5:9. Les dije por carta que no tuviesen trato con gente lujuriosa. Es claro que no hablaba en plural de todos los lujuriosos de este mundo, como tampoco de todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendrían que vivir en otro mundo. Lo que realmente quería decirles en la carta es que no tengan trato con quien presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho o ladrón. Con alguien así, ni sentarse a la mesa. No me corresponde a mí juzgar a quienes no forman parte de la iglesia, pero juzgar a quienes forman parte de ella sí es cosa de ustedes. A los que están fuera ya los juzgará Dios, así que eliminen el mal de entre ustedes. Interesante que ahora no diga homosexual, ¿no? Pero mi punto es que, si eres cristiano, Dios te repite que lo principal que puedes hacer es ser bueno con tus semejantes, y no juzgar a aquellos que no son cristianos, pues Dios los juzgará. Idea reforzada por muchos versículos donde Dios dice que lo principal no es seguir sus estatutos, sino amar al prójimo. Y si tú eres un hombre homosexual que cree en Dios, no te llames cristiano. Con que ames al prójimo y a Dios es suficiente para él, contrario a lo que te digan. Lo dice en su librito. En conclusión, lo más próximo que tenemos a ciencia objetiva parece decir que las personas homosexuales no son malas, ni negativas para nadie. La religión cristiana habla sobre el respeto y la apreciación del resto de las personas, porque Dios debería ser el mismo y único juez. Aquel que siga la palabra de Dios no caerá en tentación. Dios no le pegará con su rayo homosexualizador. Entonces, si no eres homosexual o bisexual, tú tan solo déjalos tranquilos. Y si lo eres, llámame. Estoy tan solo que me voy a volver youtuber. Por favor. Tengo un problema de extenderme demasiado con cualquier cosa que escribo. Y tengo un problema todavía más grave donde me creo gracioso. Así que si has llegado tan lejos en este video, gracias. Quien quiera que seas a favor de la homosexualidad, pero sobre todo, gracias si estás en contra. Porque esto demuestra que tienes una mente realmente abierta e intelectualmente honesta, que probablemente no se rió de mis chistes de culo. No, ¿sabes qué? Ten una medalla, porque eso de verdad es sorprendente. No sé cómo pudiste pasar por todo el video si no me creías gracioso. Lo siento. Es más, toma 10 Dogecoin. Por favor, acéptalo, debo deshacerme de esto. Pero bueno, ya hablando en serio, sincerándome por un momento, gracias. Literalmente tengo 0 vistas a la hora de grabar esto. Tengo 0 vistas, 0 suscriptores y sé que toma muchísimo el darle clic siquiera a un video que diga 0 vistas o 100 vistas o 200 vistas, ¿sabes? Y el hecho de que te hayas quedado hasta aquí a escuchar todas mis estupideces cuando, tú sabes, podrías estar haciendo muchas cosas más, me alegra. Me gusta saber que alguien va a escuchar esto y pues que lo que hice habrá valido la pena. Gracias por ver.